Tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio estelar a Daniel Pou, experto en seguridad pública, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Buenos días, bienvenido y salud. Muy buenos días, encantado de, muchas gracias, estar aquí con ustedes y aquí la compañía de la princesa de la Villa de las Hortensias. Toma ahí. Bueno, Buenos días. Vamos a meterle mano a este tema de una vez. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar por lo difícil que es agarrar a los capos del narcotráfico de la República Dominicana. Florian Félix duró años como jefe de grupos de narcotráfico aquí, con un barco con 540 kilos y todas esas cosas. Finalmente lo agarraron, murió en la cárcel. Después, Quirino tuvo muchos años traficando, pero muchos años. Y tuvo que pasar el gobierno de Hipólito Mejía, y recién pasado, entonces lo agarraron, pero después se entendió con el nuevo, ¿verdad? Como todo el mundo ha visto. Después, Figueroa Agosto estuvo aquí 11 años dirigiendo el narcotráfico y para que lo agarraran le tuvieron que echar el guante en Puerto Rico. Aquí lo agarraron al principio de su reinado y después de 4 días en la DNCD lo despacharon. Y César el Abusador se le atribuye un reinado de 20 años o un imperio, un emperador. El César, 20 años. Y ha tenido que pasar todo esto, han tenido que declararlo bajo la ley, ¿cómo que se llama? Kidneys, en los Estados Unidos. ¿Por qué, a tu juicio, como especialista en estos temas, es que da tanto trabajo agarrar a los capos del narcotráfico en la República Dominicana? Bueno, yo considero que lo primero es que hay que despejar toda una serie de ideas que circulan en torno al narcotráfico, cómo se estructura, cómo se desenvuelve, y empezar por el tema fundamental. República Dominicana ha adoptado la famosa política norteamericana sobre el enfrentamiento del narcotráfico, que le llaman la guerra al narcotráfico. Fíjese, a ver, esa política está más enfocada en temas de seguridad nacional que en temas de política criminal. ¿Por qué? Primero, hay que estar bastante claro. A los Estados Unidos, que tiene 20 y pico de millones de adictos en su territorio, le interesa controlar el tráfico de sustancias prohibidas. Pero no suprimirlo. Pero no sería una hecatombe para la sociedad norteamericana si de buenas a primeras se cortara el tráfico para esos 22 millones de personas enfermas que dependen en su día a día de sustancias prohibidas. Entonces la famosa política de guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos, que nosotros como país que no tiene política criminal definida y cosas, la hemos adoptado como buena y válida, en términos de interés tiene un enfoque diferente a lo que podría ser el interés nuestro. Para los Estados Unidos lo importante es el control de las rutas. Y cuando hablamos del control de las rutas, hay que recordar aquello que yo le dije la última vez que estuve aquí. La cocaína no cuesta nada. 1 kilo de cocaína puesto en la costa de Colombia o Venezuela cuesta $850, $900. Puesto en New York cuesta $27,000. ¿Y aquí cuánto? ¿A qué precio llega aquí y a qué precio sale de aquí? Bueno, aquí no llega a ningún precio. Aquí llega como pago en especie. Y se puede valorar en $3,000, depende de cómo esté el mercado, $3,000, $4,000. Porque ¿Y es cierto que cuando sale de aquí ya vale 10,000? No, cuando sale de aquí y penetra territorio norteamericano, ya cuesta $24,000. El traslado
por ejemplo, dependiendo de la distancia que recorre en territorio norteamericano, la puede hacer valer unos $27,000 el kilo. El kilo. Hay que saber que gran parte de esa cocaína, cuando llega a territorio norteamericano, es degradada, como le llaman ellos, cortadas, para colocarla en el mercado. Eso les redimensiona. ¿La mezclan? Sí, la mezclan. Les redimensiona el precio a la cocaína. Ahora, como decíamos anteriormente, ¿cuál es el propósito de los Estados Unidos? El control de las rutas. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que verdaderamente significa una amenaza en la visión norteamericana es que esas rutas puedan utilizarse para otros fines. Porque realmente las rutas se crean en función de los puntos vulnerables. ¿Qué hay que decir? Bueno, con eso usted quiere decir que la entrada de la droga como tal no representa un problema. Mira, ahora mismo está representando un problema en Estados Unidos la entrada de fentanilo que se hace a través de México. ¿Y qué impacto tiene eso, por ejemplo, en el sistema de salud de los Estados Unidos incluso en la economía norteamericana en ese sentido? Porque no solamente que entró droga, sino el impacto social que eso tiene. ¿Hay algún estimado, hay algún cálculo? Bueno, los cálculos son, de las cifras son astronómicos, o sea, en términos de lo que cuesta al fisco de los Estados Unidos, la asistencia y aparte de eso, la reducción de disponibilidad de mano de obra por adicción a drogas también es importante. Estamos hablando de 20 millones de personas. Y también la merma en el rendimiento en el trabajo. En el rendimiento. Uno de los primeros efectos que hace la droga es que el individuo pierde el sentido de la responsabilidad. Bueno, sí, porque y se hace un ente improductivo. Porque es un narcodependiente y el narcodependiente centra toda su atención, todo su esfuerzo en proveerse de la sustancia que requiere. Pero ahora Estados Unidos tiene problemas ahora con el fentanilo porque es sumamente tóxico y nocivo a la salud. Las muertes que se han ocasionado son millares. Hay dominicanos traficando con eso allá. Pero se hace de México a Estados Unidos, porque el fentanilo no se produce en Centroamérica ni en Suramérica. Se está produciendo en México. Sí, ahora, para redondear la idea, el interés de los Estados Unidos es el control de las rutas. Por eso ellos tienen un operador de rutas y lo dejan durante años operar, dándole seguimiento a ver si esa ruta se convierte en un elemento vulnerable para transportar armas, para transportar sustancias que podrían ser sumamente peligrosas. Hay que decir, y esto aquí casi nunca se ha dicho, que en las rutas de Santo Domingo hacia Estados Unidos, en algún momento se detectó que República Dominicana fue un país de paso en momentos en que la Unión Soviética estaba desmontando su arsenal nuclear de algunos materiales nucleares. O sea, que servimos de puente para cosas muy interesantes. Sí. Daniel, vamos a ir viendo las imágenes de la cantidad de prófugos que hay de este caso y los hemos estado mencionando durante los últimos días. Resulta extraordinario ver que en un operativo en el que las autoridades admiten haber utilizado más de 700 efectivos, miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Armada Dominicana, un operativo en el que se allanaron cerca de 50 locales, justo los cabecillas de manera simultánea, los cabecillas de esta red estén prófugos de la justicia. Esos que estamos viendo en pantalla son los 4 que estaban detenidos, están detenidos ya, estaban en la Dirección Nacional de Control de Drogas y han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos. Los que estamos viendo en pantalla. A partir de ahora, entonces, veremos los prófugos de la justicia, que empiezan por, obviamente, César Emilio Peralta, alias César el Abusador, Jamie Verónica Núñez, a quien se le atribuye ser esposa de César el Abusador, Natanael Castro Cordero, que además es una de las personas que más le gustan las fotografías. Sí. Es de los miembros de esta red de los que más fotografías hay
con artistas, con peloteros. Esta persona debe ser muy fácil de identificar. Estamos también hablando de Eduard Patricio Montero Cabral, otro de los miembros de la red, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequies, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yader Rafael Jaques Araujo, que es conocido como Jaque Mate, un individuo que antes formó parte de las fuerzas militares de la República Dominicana, de la Policía Nacional, sale y se da a conocer como un productor musical. Y también tiene muchas fotografías con reconocidos miembros de la música urbana en el día de hoy. Heriberto de la Cruz Pérez, Lidio Peña Mota y Ana Gregoria Pérez Ten. De estos 9 de los que presentamos en pantalla, en esos gráficos, 9 están en el gráfico del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que indica que son las personas de alto interés. ¿Cómo se puede explicar que justo estas personas son las que están hoy en día prófugas de la justicia en ese operativo extraordinario en el que participó incluso la DEA, el FBI, todo el mundo? ¿Hay alguna explicación para eso? Sí, lo primero es que hay que diferenciar los individuos que participan en habilitar la vía de tránsito para que fluyan las sustancias hacia los países como Estados Unidos, Europa, etcétera. Y otra cosa son esos individuos que se mantienen en el entorno de la producción económica para participar en actividades de lavados, porque la actividad de lavado es muy rentable. Se llega a pagar hasta el 40% de la suma lavada como compensación. Entonces, estos individuos están asignados como de interés para los Estados Unidos por ser actores de delitos financieros, no de narcotráfico, porque esas cúpulas que mueven la droga son muy cerradas. Y como tú bien señalas, tú ves a Natanael, es el individuo que más fotos tiene en redes sociales, con personalidades, pero a mí me da la impresión que él es un utility en esto, que no es el gran personaje. Por lo que yo he podido sondear entre personas que conocen ese mundo. Lo que pasa está que es indiscutible que este señor César se hacía rodear por una serie de individuos que son los que le ayudan a mover las piezas, porque César tenía una dificultad y era que él tenía que lavar su dinero. Es indiscutible. No es cierto que César duró 20 años aquí con esa organización criminal. Ese es el primer mito. Porque decir que César duró aquí 20 años instalado es negar el proceso de transformación que ha sufrido el narcotráfico en América Latina, sobre todo desde los años 2006 hasta la fecha. Lo que no significa que durante 20 años tuvo una evolución, eso sí es posible, porque aparentemente empezó desde hace mucho tiempo. Porque él empezó incluso siendo un muchacho demandado de Florian y esa gente, pero no era él no tenía una estructura, porque a través de República Dominicana, hay que dejarlo bastante claro, se mueven varios cárteles y trabajan con personas diferentes. Daniel, pero la pregunta, digo, desde su experiencia es, los prófugos, ¿Cómo es que se hace un operativo de 53 allanamientos simultáneos y no agarran a ninguno de los principales involucrados según las autoridades de los Estados Unidos? Esos individuos que operaban esa red, indiscutiblemente, porque el crimen organizado no prospera en ninguna sociedad si no hay apoyos oficiales, tenían sus fuentes de información que provenían desde las mismas instancias que llevaban la responsabilidad de la búsqueda y captura de ellos. Y tengo entendido que ellos eran muy espléndidos en términos económicos. Y no es de dudar que esa información se colara, se difundiera, y pues ellos tan pronto recibieron la información, se pusieran en auto y decidieran ponerse a buen resguardo. Sí, porque fueron 53 allanamientos en la madrugada. Sí, pero, y nadie estaba durmiendo en su casa. Pero acuérdese que la ejecución de esos allanamientos
tuvo un proceso legal que realmente dio un margen de días suficientes para ellos poder planificar su escapatoria. Y que nosotros tenemos Haití al lado. En esas condiciones, entonces, es prácticamente imposible la lucha contra el narcotráfico en esas condiciones. No, lo que sucede está que lo que hay que cambiar el enfoque, Bueno, don Uchi. vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con Daniel Pou acerca de las estructuras del narcotráfico en la República Dominicana. Continuamos conversando con Daniel Pou acerca de las estructuras del narcotráfico en la República Dominicana. Cuando surgen estos escándalos, que ahora la figura de moda es César el abusador, pero... El señor César Peralta. Es el señor César Emilio Peralta. Pero ¿quién dice? Porque se concentra toda la atención en eso. ¿Quién dice que ese es el único? Aquí tú dirías que en el crimen organizado hay algún otro abusador, o hay 10, o hay 50, o hay 3. Bueno, porque lo que es dudoso es que ese sea el único, ¿no? No, indiscutiblemente. Cuando tú evalúas la economía dominicana y analizas cifras del Banco Central, tú te vas a dar cuenta inmediatamente que en República Dominicana hay un flujo económico monetario que no tiene ningún tipo de explicación dentro de lo que es el sistema de productividad. Por ejemplo, de un la industria país. de la construcción. Aquí hay, yo he visto, edificios modernísimos de apartamentos que quizás tienen 20 apartamentos y hay 3 ocupados. Bueno, y tú lo vas a comprar y te dicen que no. Eso, yo tengo el caso de una amiga que fue a comprarle justamente a una persona un apartamento en una torre que acababa de terminar y apenas la quisieron recibir, ella se extrañó y al cabo del tiempo esa persona justamente cae preso en función, es detenido en función de que estaba vinculado al narcotráfico. Porque la propiedad inmobiliaria tiene mucha ventaja y es que resiste cualquier volumen, cualquier precio para tú operar. Pero la venta del apartamento sirve para lavar el dinero. Claro, es que es justamente uno de los medios más idóneos para lavar el dinero. Se lo venden en cadena entre uno y otro, uno y otro, uno y otro, y se lavan millones de pesos con un mismo apartamento porque es una operación legítima. Nadie te cuestiona por qué tú diste 30 millones por un apartamento que vale 5. Ah, no, porque me gusta que se ve el mar desde aquí, yo voy a dar 30 millones, eso es suficiente. O sea, la sobrevaluación de los precios en el área inmobiliaria, al contrario, al Estado le conviene porque cobra más impuestos. Y entonces eso se convierte para el Estado en un elemento atractivo. Pero así, aquí hay edificios que los apartamentos tienen 3, 4 y 5 ventas diferentes. ¿Por qué? En corto tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque eso es parte de una operación de lavado. Indiscutiblemente, hay muchas empresas serias, que todo el mundo las conoce, las empresas serias, que tienen una productividad inmobiliaria importante, pero hay otras personas que no. Claro, ahora con la ley de lavado de activos, eso se ha ido dificultando, porque ya tú no puedes decir, no, yo vine con un maletín de Nueva York con 2 millones de pesos, porque no te lo aceptan. Eso lo ha ido dificultando, empieza a dejar de ser atractiva, pero la compra y venta de vehículos de lujo, de relojes, ustedes vieron. La industria disquera, Daniel Pou. Hay tantos jóvenes que vienen de diferentes barrios, sobre todo jóvenes de escasos recursos que tienen el interés de incursionar en la música urbana que se conoce el día de hoy y tal vez no exclusivamente en este sector musical.
hemos visto casos en Puerto Rico y en República Dominicana donde aparentemente este se ha convertido en un nicho para también lavar dinero, utilizar a estos jóvenes. Ellos saben en lo que se están metiendo cuando reciben dinero del narcotráfico, de qué dimensión estamos hablando de la inserción del narcotráfico en la industria disquera y qué implicaciones puede esto tener, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no tan solo la industria disquera, si aquí se hiciera una labor de inteligencia consecuente y dejáramos de estar siempre a la saga con un pragmatismo minimalista, vamos a encontrar mucho más nichos. Por ejemplo, en Centroamérica, donde yo he hecho trabajos, el fútbol se convirtió en una industria de lavado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Comprando equipos y cosas así. Equipos, los patrocinios, todo eso, y era realmente, llegó a cooptar prácticamente el deporte en Centroamérica, el delito de lavado. Entonces, aquí hay otras áreas más que sí. ¿Cuáles? Nos detenemos a observar, podría ser muy atractiva. Bueno, ustedes vieron ya los jugadores de béisbol involucrados. Sí. Hay que saber que los jugadores de béisbol no dejan de percibir ingresos después que se retiran. Ellos tienen operaciones de publicidad. Eso es lo que extraña, porque un pelotero gana mucho dinero para el resto de su vida. Sí. Por ejemplo, Octavio Dotel, en los 15 años que tuvo en las Grandes Ligas, ganó más de 50 millones de dólares. Sí. ¿Cuántos son en pesos 50 millones de dólares? Todos los cuartos del mundo. 2.500 millones de pesos, creo. No, No. 25.000 millones de pesos. Bueno. No sé. Muchos ceros. Hay tantos ceros que uno no da para llegar ahí. Sí. 2.500 millones de 2.500 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que son 2.500 millones de pesos? Y eso ganó poco, porque hay otros que, pero claro, que él lo no, superan. él no fue un superestrella. Entonces, fíjate, a ver, para una entidad bancaria, a un individuo que mueve esos volúmenes financieros, no le llama la atención que se le aparezca con Exacto. 100, 200, 300 Claro, millones de lo pesos. que sí llama la atención es que una persona que ha ganado tanto dinero por la vía legal, Legítima. lícita, Sí. entonces se meta en eso. El problema que son las tentaciones y los niveles de vida que quieren llevar muchos de ellos. Pero ya han ganado suficiente para ese nivel Bueno, de vida. es que el hombre en la medida que va logrando metas considera otras metas más adelante Dios mío. y entonces pierden el sentido. Pero mira, el tema del narcotráfico y lavado de activos en República Dominicana requiere un reenfoque. Lo que pasa está que no podemos seguir calcando las recetas norteamericanas, que para ellos tienen un orden de prioridades que son diferentes a los nuestros. Mira, el hecho de que una autoridad dominicana quiera actuar, y yo lo he conversado con ex oficiales de la DNCD, y de los organismos de seguridad, y que los norteamericanos te dicen, no lo toquen, porque para los norteamericanos pasarse 5 años estudiando una ruta de narcotráfico no es nada. Los daños colaterales que tú puedas tener como país, eso no está en la agenda de ellos, ese es tu problema. Entonces nos atan de las manos y nosotros tenemos que esperar que ellos decidan actuar. Muchas veces actúan cuando ellos sospechan o tienen alguna información de que grupos que podrían atentar contra la seguridad nacional de ellos están incursionando en esas rutas. Hace unos años, en el 2006, estando yo en Flaxo, Chile, en un evento que estaba conversando yo con Rubén Silier, que lo conoces. Sí. Le dije, mira Rubén, la tendencia en el mundo es a unificar las vías del tráfico de droga con armas, con dinero, con tráfico de indocumentados. Y se puso en duda mi tesis. Al cabo del tiempo, todos están operando en las mismas rutas y con los mismos equipos y con... Por donde se entra una cosa, entra la otra. Claro. Y hasta la clonación de tarjetas de crédito también está involucrado. El que logra meter viajeros indocumentados en otro territorio
también logra meter droga. Claro, y logra meter armas. Y armas y lo que le dé la gana. Sí. Muchas gracias, Daniel. Disculpe, Bueno. se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una Gracias vez a más, ustedes. dándole seguimiento a este tema. A ustedes también las gracias por acompañarnos cada día. Nos encontramos de nuevo mañana a las 6. Estaremos pendientes del paso de la tormenta Dorian, acompañados del equipo de Telenoticias. Qué bueno que viró, Parece que va subiendo. pero malo para Puerto Rico. Seguirá teniendo incidencias sobre la costa este de la República Dominicana. Vamos a ver, es un fenómeno natural. No lo podemos dirigir, por tanto tenemos que estar atentos a lo que decida la tormenta. Seguro. Hasta mañana.